Pues al final Trump cayó derrotado. Y es que si bien en términos oficiales entre Estados Unidos y China hay una tregua, lo cierto es que Trump cedió en gran medida para levantar el veto a Huawei, no imponer más aranceles y finalmente reanudar las prácticas comerciales. Y eso significa también que Estados Unidos se dio color que sin Huawei y sin China, lo cierto es que nunca van a alcanzar el 5G. Y ese es un reconocimiento incluso público que hace Donald Trump de los chinos y de Huawei, de que necesitan a los chinos para tener a sus compañías estadounidenses pues con empleos y con utilidades. No, la verdad es que al final sucedió, creo que lo esperado, con Trump nada es predecible, sin embargo, pero bueno, al final la lógica imperó. Y es que llegaron Trump y Xi Jinping y acordaron una tregua comercial en la guerra entre Estados Unidos y China. Una tregua que ya buscaba el propio Trump, ¿no? Y que China, la verdad es que, bueno, si quieres está bien, está en esa posición, pero bueno, lo cierto es que también lo querían ya frenar por lo pronto la sangría a ambos países. Y de esta manera, por ejemplo, Donald Trump se dirigía a Xi Jinping en esta reunión bilateral que tuvieron allá en Osaka, Japón, en el G20. Thank you very much, Mr. President. We have had a lot of time together, and we've become friends. My trip to Beijing with my family was one of the most incredible of my life. Habla ahí de un viaje que tuvo a China y que dice que en Beijing y que fue uno de los mejores viajes de su vida. I've seen a culture that rarely would you see. Chinese culture is an incredible culture. Habla de la cultura china, que es increíble, y etcétera. I look forward to working with you. As you know, we've had a excellent relationship, but we want to do something that will even it up with respect to trade. I think it's something that's actually very easy to do. Habla sobre que, bueno, quiere continuar la relación y habla sobre el comercio, ¿no? Que dice que es algo muy fácil por hacer. I actually think that we were very close, and then something happened where it slipped a little bit, and now we're getting a little bit closer, but Dice que ellos estaban muy cercanos, que algo pasó, que se alejaron, pero que no, finalmente al final van a acabar más cercanos él y Xi Jinping. historic if we could do a fair trade deal. We're totally open to it, and I know you're totally open to it. I know all of your representatives have been working very hard with my representatives. Y habla sobre que quiere hacer un trato justo comercial y que están todos abiertos, sus representantes, para buscar una negociación. And the representatives of the United States, and I will say that I think this can be a very productive meeting, and I think we can go on to do something that truly will be monumental and great for both countries, and that's what I look forward to doing. Y que busca hacer un acuerdo que va a ser muy beneficioso para ambos países. Xi Jinping le contestó de esta manera. Today I'm prepared to exchange views with you on the fundamental issues Hoy estoy preparado para intercambiar opiniones en los asuntos fundamentales concerning the growth of China-US relations entre las relaciones Estados Unidos y China so as to set the direction for our relationship para establecer una dirección a nuestra relación in the period to come and to advance the China-US relationship based on coordination, cooperation and stability. y bueno, basar la relación China y Estados Unidos de coordinación, cooperación y estabilidad. Bueno, como siempre finalmente, ¿no? Se echan elogios mutuos, es normal. Pero aún así, tenía rato que no se vean frente a frente, cara a cara, Estados Unidos y China. Incluso se mencionaba que esa reunión no se iba a suceder, se iba a registrar, y sí se registró. Y al final, ganaron. Pues ganó el mundo porque se frenó la guerra, aunque todavía siguen los aranceles. Pero lo cierto es que creo que ganaron más los chinos, porque resistieron en los ataques de Estados Unidos y Trump cedió, ¿no? Él incluso señala que él mismo fue que se levantó de la mesa, él frenó las negociaciones y ahora él las buscó reanudar. Y China aguantó el embate. Y de esta manera Donald Trump habló sobre algunos puntos en los que llegaron. Por ejemplo, habla en esta parte sobre lo que, bueno, Estados Unidos no va a seguir poniendo aranceles porque quería poner hasta 350 mil millones de dólares en aranceles a China, que no lo va a hacer, pero que China se compromete, ojo, a comprarle productos agrícolas a Estados Unidos. O sea, esa es como que la negociación.
Ya no pones más aranceles, pero me tienes que comprar productos a los granjeros. Vamos a escuchar esta parte. And we will be continuing to negotiate. And I promise that for at least the time being, we're not going to be lifting tariffs. Ahí señala que por lo pronto no va a estar quitando los actuales aranceles On China, we won't be adding an additional, tremendous amount of. We have, I guess, $350 billion left. pero que no va a aumentar más aranceles. O sea, van a quedar los aranceles igual, pero ya no va a haber más. Which could be taxed or could be tariffed, and we're not doing that. We're going to work with China on where we left off. Y que van a empezar a trabajar en donde se quedaron, o sea, en las negociaciones. To see if we can make a deal. China is going to start. They're going to be consulting with us, and they're going to start spending money even during the negotiation to our farmers. Y ahí dice que China va inmediatamente a comprar o gastar dinero en sus granjeros, a comprar productos agrícolas. Great farmers in the Midwest. I call them the great patriots because that's what they are. They're patriots. And China is going to be buying a tremendous amount of food and agricultural product. Y China va a estar comprando muchos alimentos y productos agrícolas. And they're going to start that very soon, almost immediately. We're going to give them lists of things that we'd like them to buy. Que van a ser inmediatos. Incluso dice, Estados Unidos le va a dar una lista de cosas que debe comprar China, ¿no? Es interesante, ¿no? La gran potencia del planeta, lo que le interesa es vender productos agrícolas. Y en cambio China lo que vende es tecnología, ¿no? Está medio raro esto, pero bueno, esa es esta parte. Pero la otra parte importante es lo de Huawei, porque también hablaron. Y aquí Donald Trump deja entrever o confirma, o cuando menos empieza a ver que ya el veto de Huawei ha sido levantado. Pero, ¿por qué? Porque señala lo que le hemos comentado aquí, que las compañías estadounidenses sencillamente no pueden hacer nada sin la tecnología de Huawei, sin la tecnología china, que era una necesidad y revela incluso las presiones que recibieron de Silicon Valley. Vamos a ver esta parte en donde igual Trump confirma que se va a seguir o que Huawei, ya no hay un veto, a pesar que hay un veto, por así decirlo, en papel, pero ya el gobierno de Estados Unidos va a permitir a todas las compañías estadounidenses que sigan haciendo negocios con Huawei. We did discuss numerous other things. We mentioned Huawei. I said we'll have to save that till the very end. We'll have to see. One of the things I will allow, however, is a lot of people are surprised. Algunas de las cosas que sí voy a permitir, que mucha gente está sorprendida. We send and we sell to Huawei a tremendous amount of product that goes into the various things that they make. And que ellos, o sea, los estadounidenses, venden muchos productos a Huawei para hacer dispositivos. I said that that's okay, that we will keep selling that product. Que eso está bien, que finalmente las compañías estadounidenses pueden seguir vendiendo, por ejemplo, chips a Huawei. American companies, John, that make product, and that's very complex, by the way, highly scientific, and in some cases we're the ones that do it, and we're the only ones that do it. We're the only ones with the technology. What we've done in Silicon Valley is incredible. Dice que hay compañías estadounidenses que hacen cosas tan específicas que son los únicos que lo hacen, y bueno, pues lo tienen que vender, y bueno, pues si Huawei se lo va a comprar, pues hay que vendérselos a ellos. Incredible, actually. And nobody's been able to compete with it. And I've agreed, and pretty easily, I've agreed to allow them to continue to sell that product. Y que ha permitido que sigan ellos vendiendo los productos. So American companies will continue. And they were having a problem. The companies were not exactly happy that they couldn't sell. Dice, si no iba a ser un problema, que las compañías americanas estaban no muy felices porque no podían vender. Because they had nothing to do with whatever was potentially happening with respect to Huawei. Porque ellas, las compañías americanas, decían, bueno, yo no tengo, o sea, yo soy culpable de tu pleito, ¿no? O sea, están ahí, revela Donald Trump esto que les he comentado en otros videos, una gran presión hacia él, ¿no? Que finalmente, aparte, se le iban a quedar los inventarios porque Huawei no se los podía comprar. So I did do that. We talked about education and students. Somebody was saying it was harder for Chinese students to come in and
Y también, ojo, habla de los estudiantes chinos. Y bueno, esta parte no la vamos a ver rápidamente, se os comento que porque también se mencionaba mucho que había una especie de acoso a estudiantes chinos y a profesores chinos. Y salió también en el debate, y ahí dijo Trump, no, o sea, los estudiantes chinos van a ser tratados como estudiantes de otras partes del mundo, ¿no? Pero eso es importante también, señalar que igual también había una cuestión de acoso, como lo señalamos en estos videos. Entonces, al final, en términos reales, Estados Unidos levanta el veto a Huawei. Y significa que las compañías estadounidenses van a poder seguir vendiendo a Huawei. Porque bueno, ya realmente estaban otra vez vendiendo las empresas estadounidenses. Este es un artículo de New York Times antes de Osaka, en donde señalan que las empresas tecnológicas de Estados Unidos habían encontrado una vuelta legal para seguir vendiendo a Huawei, ¿no? Empresas como Qualcomm, como Micron, como Intel, empresas que fabrican chips, ¿no? Pero son muy específicos y solo son para Huawei o son para el mercado chino. Al final se iban a quedar con gigantescos inventarios, nadie se los iba a comprar. Huawei iba a encontrar seguramente otro vendedor y ahí se iba a quedar la cosa. Entonces empezaron a dar la vuelta. Vaya, incluso las empresas estadounidenses como FedEx estaban dispuestos a pelearse con el gobierno de Estados Unidos para poder sortear las sanciones de Estados Unidos. O sea, prefieren pelearse con Estados Unidos las empresas gringas que con China y con Huawei. De ese nivel es el poder, por así decirlo, tecnológico de Huawei. ¿Qué dicen los chinos? Bueno, los chinos están cautelosamente optimistas, ¿no? Este es Global Times, el diario chino, dice Estados Unidos puede quitar el veto a Huawei y los representantes de la industria están felices. Sin embargo, repito, están cautelosamente optimistas, porque ya es la primera vez que Estados Unidos promete una cosa y hace otra. Pero bueno, a pesar de esto, creen que después de lo que dijo Donald Trump, van a ya ver ahora sí, formal levantamiento del veto de Estados Unidos, que finalmente fue una orden ejecutiva, no tiene que pasar por el legislativo ni nada por el estilo. O sea que al final Huawei pues ya va a salir del marasmo, ¿no? Ya las empresas de hardware le pueden vender. Yo no veo por qué el software, que serían los Androids, ¿no? El sistema Android no puede funcionar ahí. Ya estamos viendo, porque también si otra empresa estaba en graves problemas, era Google, precisamente por no poder instalar ya Androids o actualizar Androids en los Huawei. Entonces yo creo que también va a ir por ahí la cosa. Y tan así están las cosas, que y tan importante es China para la industria de Estados Unidos tecnológica, que el día de hoy, ya después de que nos enteramos de que están levantando a Estados Unidos el veto a Huawei, Apple señala que va a sacar la producción de las Mac Pro, que son sus laptops, de Estados Unidos y a China se les va a mandar. Así, definitivamente. Es increíble, ¿no? El Mac Pro se va a construir en China. Un día o horas después de que Estados Unidos pues levante el veto a Huawei. Digo, para que vean el poder tecnológico de China, ¿no? Y que, bueno, pues las empresas gringas, repito, prefieren pelearse con Estados Unidos que con China. Así de ese nivel están las cosas. Así que, pues sí, es una tregua, pero una tregua en donde el gran beneficio de China, porque resistió, Huawei lo protegió y ahora pues están cediendo, ¿no? O sea, están llegando les cayó la realidad. Y bueno, pues Estados Unidos tiene que echarse para atrás en varias cosas y obviamente no se ve muy bien, pero bueno, pues es eso o seguir con una guerra que iba y seguía desangrando a su propia economía. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en este canal, mándame un WhatsApp a este número telefónico o un correo a esta dirección para que te enviemos tu cotización.